Muy buenas tardes, la FIL Lima les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el Grupo RPP, que hacen posible este evento. Los invitamos a visitar nuestra plataforma en www.fillima.com.pe, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran diversidad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, le invitamos al conversatorio Libros y Artes, una revista con historia. Participan Dante Trujillo, Rocío Ferreira y Gracia Angulo. Esta actividad está organizada por la Biblioteca Nacional del Perú. Vive la experiencia FIL, ahora desde el mundo digital. Gracias. Hola, buenas tardes con todos y todas, y gracias por acompañarnos en esta mesa en la que queremos conversar sobre la historia y sobre la importancia de la revista cultural Libros y Artes, que es una revista editada por la Biblioteca Nacional del Perú. Quiero agradecer también en nombre de la biblioteca a Dante Trujillo y a Rocío Ferreira por acompañarme en esta mesa, y también a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Lima por darnos este espacio tan especial. Paso a hacer una pequeña presentación de Dante y de Rocío. Dante Trujillo es escritor y editor de reconocida trayectoria. Dirige la editorial Solar, la misma que edita la revista Buen Salvaje, y se ha desempeñado como director del suplemento El Dominical del diario El Comercio y como director del Fondo Editorial del Congreso, entre otros puestos. Rocío Ferreira es doctora en literatura latinoamericana y en estudios de género y sexualidades por la Universidad de California. Actualmente es profesora asociada de literatura latinoamericana, cultura y cine, y está a cargo del Departamento de Estudios de la Mujer y el Género en la Universidad DePaul de Chicago. Gracias, Rocío y Dante, por estar en esta mesa. Antes de iniciar la conversación con nuestros invitados, les pido unos minutos para comentarle al público un poco de la historia y también del presente de esta revista cultural. Libros y Artes nació en el 2002, cuando su editor histórico y su promotor, Luis Valera, presentó el proyecto de una revista cultural al entonces director de la biblioteca, Cinesio López. La idea de Valera era publicar una revista que recogiera artículos, ensayos de los más diversos temas, ¿no? Por eso tenemos números dedicados al cine, otros a la música, al arte, también a la literatura, entre otros géneros y disciplinas. Así podemos encontrar números, por ejemplo, dedicados a cineastas como Orson Welles, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, escritores peruanos como Julio Ramón Ribeiro, Jorge Eduardo Eyelson, Mario Vargas Llosa o Antonio Cisneros. También números dedicados a autores de talla mundial como Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, por citar solo algunos, ¿no? Con la muerte del señor Valera, que sucedió en el 2017, muchos estaban escépticos frente al futuro de la revista, ¿no? Pensaron que tras la muerte de su promotor histórico llegaría el final de Libros y Artes. Pero afortunadamente, tras 3 años, hoy en día podemos decir que la voluntad institucional de la biblioteca por seguir ofreciéndole a los ciudadanos y ciudadanas una revista cultural de alta calidad formal y también de alto contenido, se mantiene intacta, ¿no? Y sigue viva. Actualmente estamos editando 2 números anuales de Libros y Artes. Ya en el 2018 a mí me tocó asumir la labor de ser editora de las publicaciones editadas por la institución. Desde octubre de ese año estoy a cargo, y bueno, también me tocó la enorme responsabilidad y el gusto de continuar como editora de la revista. Desde esa fecha hemos lanzado 3 números, el 89-90 dedicado a Clorinda Mato de Turner, y el suplemento estuvo dedicado al autor Luis Loaiza. Luego, el 2019,
lanzamos el número 91-92, dedicado a los 100 años de los Heraldos Negros, y el suplemento que dedicamos al artista puneño Demetrio Peralta, y que estuvo a cargo de Cristian Reynoso, en particular el suplemento. Y bueno, el último número que hemos lanzado ahora en mayo, por primera vez en una edición electrónica directamente, es el número de Magda Portal. Tanto la revista como el suplemento se dedican a realzar y a abrir nuevas luces sobre el estudio de esta mujer que fue escritora, activista política, feminista, y una mujer súper versátil y que destacó en muchas de sus facetas. Además, lo bueno es que Enrique Polanco, que es un genial artista plástico, decidió mantenerse con nosotros, seguir apoyando la revista, y es él el que ha hecho todas las portadas de Libros y Artes. Quiero aprovechar esta mesa también para mandarle un saludo y agradecerle por su generosidad, por su arte y sobre todo por su amistad. Muchas gracias, Quique. Y bueno, un poco llegando a este punto, que he hecho una breve reseña histórica de la revista, quiero también compartir con ustedes algunas reflexiones breves sobre la importancia de tener revistas culturales como Libros y Artes, ¿no? Revistas culturales en el Perú. Entonces, quisiera hacer un rápido recorrido por algunas de las revistas más emblemáticas que son similares a Libros y Artes, comenzando por Las Moradas, que fue una revista que editó en los años 40 Emilio Adolfo Westphalen, el poeta. Y bueno, además esa revista en particular da cuenta del enorme esfuerzo que hacen los promotores de estas revistas, ¿no? Porque cuenta la leyenda de que Westphalen financió la revista con el dinero de su jubilación. Y luego, unos 20 años más tarde, en los años 60, el propio Westphalen dirige otra revista, la revista Amaru, pero esta vez ya tenía el financiamiento y el respaldo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Años más tarde, podemos encontrar que la lista sigue con revistas como Mar del Sur, que dirigió Aurelio Miro Quesada, revistas como Letras Peruanas, que condujo Jorge Puccinelli, revistas también como Hueso Húmero, editada por Abelardo Kendo y Mirko Lauer, que afortunadamente este año anunciaron que ya toda la colección está digitalizada, entonces también podemos acceder a ella a través de un solo clic. Todas estas son ejemplos de revistas de prestigio cuyo contenido sigue siendo vigente y cuyo valor es altísimo. Creo que de Libros y Artes también podríamos decir lo mismo. Tanto los números editados por Luis Valera como los que le han sucedido han sido producto de una investigación cuidadosa, de una selección de articulistas especializados en el tema que se quiera tratar. También ha estado especializada en una temática que consideramos relevante y, como señalé antes, ha sabido mantener su identidad gráfica y este arte genial de Enrique Polanco en las portadas. No siempre ha sido fácil hacerla, a veces es un reto mayúsculo, pero creo que estamos satisfechos desde la biblioteca con la entrega, ¿no? Es un contenido relevante, bueno, y particularmente los últimos números han buscado destacar a figuras femeninas, a mujeres que han sobresalido y que han destacado en diversas facetas. Atendiendo justamente a este concepto de la revista Libros y Artes como un referente en el mundo cultural peruano, quería comenzar la conversación ya con Rocío y con Dante, hablando un poco de cómo han sido nuestros encuentros, que estoy segura los tres tenemos, con esta revista, ¿no? Y voy a comenzar un poco con el mío. Yo conocí Libros y Artes en el 2006 o 2007, cuando estaba terminando de estudiar literatura, y en esa época frecuentaba mucho el Boulevard de Quilca. Siempre buscaba
me acuerdo las ediciones de Cátedra, que había un puestito en Quilca que las vendía a precios muy baratos, tenía todo. Y cuando me hice amiga del puestero, se llamaba José, él me habla de esta revista, me la recomienda y me dice que podía hallarla en la Plaza San Martín, en una esquina, donde antes funcionaba la librería editorial Horizonte, ¿no? Ahora debe ser un café o una tienda de ropa. Pero me acuerdo claramente que ese encuentro mío fue ahí, ¿no? En la librería Horizonte, que tenía una veintena de números a 5 soles. Así que como era estudiante y no tenía mucho dinero, a partir de mi descubrimiento fui y una vez al mes compraba uno o dos números, y así comencé a crear mi pequeña colección de libros y artes. Así que quisiera que ustedes también me comenten cómo llegaron a esa relación con la revista, cómo la encontraron, y un poco la relación que tienen con ella, ¿no? Que es por lo general los libros o las publicaciones que marcan una etapa o que nos hablan en algún momento concreto de nuestra vida, nos marcan con una suerte de relación amical, de cariño. Entonces quería comenzar, no sé, Dante o Rocío, quien prefiera, para que nos cuenten ese encuentro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a todos. Quiero- en tu mención, en tu breve recorrido de las publicaciones, me parece que está muy bien. Faltó mencionar Colonia, en realidad que es unas décadas anterior a Las Moradas. Y lo que le pasó a Colonia es lo que le suelen pasar a muchas revistas literarias o de arte, es que al no contar con un apoyo institucional o no contar con fondos, porque no suele ser un negocio muy rentable que digamos, pues no tienen continuidad, ¿no? Fue exactamente o sea, lo que le pasó a Las Moradas hace 100 años es lo mismo que hubiera ocurrido ahora, digamos, ¿no? Que no pasan del tercer número o así. En ese sentido me parece excelente la continuidad que ha sabido recibir de parte de la Biblioteca Nacional y posteriormente del Ministerio de Cultura la revista, o sea, el proyecto de revista, que si no me equivoco es del 2002, ¿no, Gracia? Sí, 2002. Sí, eso es muy de saludar, ¿no? No solamente la constancia de Luis Valera, sino también el apoyo institucional. De hecho, la revista si bien tiene el apoyo claro y evidente de la biblioteca, es la impronta de Luis Valera la que recorre, digamos, los primeros 15 años de la revista, ¿no? En realidad creo que es alguien que merece más homenajes de los recibidos. Era un hombre muy discreto, ¿no? Y me parece que merece un mayor reconocimiento. Eh, pero no dudo que ustedes lo están haciendo. Yo conocí Artes y Letras desde que nació. Perdón, disculpen. Claro, Libros desde que y artes. nació. Libros y artes, dije artes y letras, ¿no? Libros y artes. Desde que nació, porque yo trabajaba en el diario y en esa época la Biblioteca Nacional todavía quedaba en la Avenida Bancay. Entonces lo único que hacía era ir, o sea, caminaba 2 cuadras y por supuesto que en esa época medio que no sabían para qué estabas yendo, los mismos porteros de la biblioteca no sabían para qué ibas, ¿no? Eh, pero ahí iba y recababa los números, y cuando dejé de trabajar en el diario, coincidió más o menos con que se abrió la biblioteca de San Borja, y yo iba también a la biblioteca de San Borja, a la hemeroteca, a la biblioteca, y recababa, o sea, yo he sido siempre un buscador de la revista, ¿no? Y también tengo una colección, si no completa, por lo menos importante. Y me gustaba muchísimo, pues, porque sobre todo en el principio, cuando el Internet era una cosa muy incipiente, digamos, y los contenidos eran muy restringidos, etcétera, no es como ahora que se puede encontrar prácticamente todo digitalizado, eh, era una genuina ventana de conocimiento y pluralidad, porque esa es otra cosa que es fantástico de la revista, que es bastante, es parte de su naturaleza ser así de ecléctica, ¿no? Es una, si bien lo literario es lo primordial, ¿no? Y no podría ser de otra manera siendo una revista auspiciada por la Biblioteca Nacional, supo desde el principio imprimir este interés por todas las artes, ¿no? Especialmente porque creo que esos eran los intereses de Valera por el cine y la música, ¿no?
en cuanto al cine estaba pues Federico de Cárdenas, además ahí siempre presente, ¿no? Entonces, como decía, me parecía bestial esta mirada pancultural, si se quiere, ¿no? Que además tenía un ojo en el presente y constantemente uno en el pasado, ¿no? Porque como bien has dicho, así como tenía portadas y números monográficos de autores contemporáneos en activo, pues también yo recuerdo números dedicados pues a Guamán Poma, ¿no? Y lo mismo con los internacionales, ¿no? Chekhov, Brecht, Cortázar, Orson Welles, ¿no? Buñuel, Chaplin, ¿no? Un montón de personalidades eso, de la cultura, de la música. Recuerdo, eso es estupendo, recuerdo una portada de Carlos Haire, por ejemplo, un número dedicado a Carlos Haire. Lo que habla muy bien, digamos, por un lado del buen gusto de su editor y por el otro de lo plural, ¿no? O sea, podía perfectamente estar Orson Welles como Carlos Haire, ¿no? Eso es bien rico, y es bien rico para el lector, y era mucho más rico para un lector de principios de los 2000, ¿no? Por las razones que ya expuso. Entonces, pues yo, como repito, la buscaba, así como tú iba y la buscaba, y me parece maravilloso que se preserve y que tras la muerte de Valera, eso, la revista persista y persiste en manos como las tuyas, ¿no? Porque una crítica amable de la revista, digamos, es la poca presencia femenina, ¿no? Lo que se entiende, digamos, ¿no? Lo que se entiende porque era un poco los tiempos, ¿no? Quizás Valera en ese sentido era un poco más anticuado. En todo caso, no era perfecto, pues ninguna revista es perfecta, ¿no? Son efectivamente pues muy pocas las participación de mujeres tanto como tema como colaborando, ¿no? Como escribiendo. En realidad son muy pocas. Eso entiendo que está cambiando y me alegra mucho que tú estés al frente, ¿no? Porque sí tienes esta visión más plural en ese sentido, ¿no? Luego, para acabar esta pequeña introducción, eso que hacías tú y yo, probablemente Rocío y muchos otros lectores, que era ir a buscarla, desplazarte interdistritalmente para conseguirla, etc. Ahora, gracias a los esfuerzos que están haciendo en la biblioteca, que me parecen muy encomiables, que quizás luego podemos mencionarlos un poco más, están digitalizadas, está, si no me equivoco, toda la colección digitalizada y al alcance de cualquiera, ¿no? Siempre ha sido una revista al alcance de cualquiera, digamos, ¿no? En el sentido físico de la expresión, ¿no? Entonces ahora ya está a disposición de cualquiera en cualquier parte del mundo. Y es bueno saber que una publicación de tantísima calidad, porque los colaboradores de la revista, desde el número 1 hasta ahora, pese al tema que he mencionado de la masculinidad, digamos, del imperio de la masculinidad, nadie puede negar que eran y siguen siendo, pues, o suelen ser autores de primer nivel, ¿no? Entonces eso es una revista en ese sentido de lujo. Y otra cosa que a nosotros estoy seguro que a los tres nos gusta, es que en pocas publicaciones hay este espacio para la amplitud de los temas, ¿no? De la extensión, quiero decir, en cantidad de palabras, ¿no? Siendo una revista de divulgación, no es una revista académica propiamente, está un poco a caballo, ¿no? Entre una revista de divulgación y una revista académica. Pero contar con textos de algunos cuantos miles de palabras que te permitan ahondar en los contenidos y dar una mirada verdadera y no superficial a la información es algo muy de agradecer y me parece estupendo que esté digitalizado y me parece más estupendo que estés tú al frente y que todos los lectores de cualquier parte del mundo puedan disfrutarla como nosotros, ¿no? Eso por ahora. Gracias, Dante. Rocío, y luego recojo un poco las impresiones de los dos. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. La verdad es de que me alegró mucho poder participar porque yo he pasado muchísimo tiempo en la Biblioteca Nacional, en la Avenida Bancay, en los años 90, cuando estaba haciendo mi doctorado en UC Berkeley y hacía investigación de archivo. Entonces trabajé mucho con los bibliotecarios ahí, viendo justamente las revistas del siglo XIX y estaba trabajando tratando de descubrir qué habían hecho las mujeres. En ese momento todavía no conocíamos tanto como ahora acerca del periodismo. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Sinesio López en ese entonces y
Cuando salió la revista en el 2002, él estuvo muy ilusionado y me regaló el primer número, que no lo tengo conmigo, pero tengo aquí, estoy en Chicago, el segundo número, que justamente tiene una portada interesante. Es una pintura que se llama El Pelícano y es de Tilsa. Y este me lo dio con especial cariño porque trae un artículo de María Emma Magnarelli, que en ese tiempo ella estaba publicando su libro, y acá es un resumen que es El poder de los sexos. Y también este número, interesantemente, tiene un artículo de Giovanna Poyarolo que habla sobre Carmen Ollé. Entonces, a mí me encantó mucho porque, bueno, hay otros artículos muy interesantes, como un texto de Vladimir Nabokov, está Jorge Deustua, hay sobre la Amazonía, Roger Rumril, Marco Martos, que ha también participado muchísimas veces, y Washington Delgado. Entonces, nuevamente, retomando lo que decía Dante y que lo hemos conversado, es una revista que realmente es ecléctica en su contenido, y creo que eso hace de que llegue a muchísimos lectores, que de alguna manera siempre uno encuentre algo de interés. Me llamó muchísimo la atención también por la calidad del diseño, la calidad de los artículos, todos fueron sumamente interesantes, y de ahí cada vez que volví a Lima siempre quería buscar la revista a ver qué número había salido y tratar de tener mi propia colección. Lo que sí me pareció también muy lindo es de que muchos autores que ahora les hemos hecho muchos homenajes, participaron ahí, y llega a tal punto la eclecticidad de esta revista de que hay un número que me gusta mucho, que es este que tiene la pintura de Quique, de Enrique Polanco, que es lindo, el de Martín Adán, con el dossier viene aparte, ¿no es cierto?, que está totalmente dedicado a Martín Adán, que es muy lindo también. Pero aquí en este número podemos ver cuál es la eclecticidad, porque tenemos a Peter Elmore, tenemos un artículo muy lindo de José Miguel Oviedo, tenemos a Carlos López de Gregori, a Carlos Araníbar, y también a Magdalena Chocano, a Luis Loaiza, que le hicimos el homenaje con el número dedicado a Clorinda, a Gregorio Martínez, a Marco Martos, Carlos Germán Belli. Y también está ahí varios otros escritores de que ahora ya no están con nosotros, ¿no? Entonces también es una revista de que tiene un legado muy importante, cultural e históricamente, porque podemos leer de una manera bastante accesible a autores de que ya no vamos a poder conocerlos personalmente si no los conocimos, pero que se guarda esa esencia de ese momento cuando publicaron, cuando estaban en el momento de sacar cosas muy interesantes y nuevas, ¿no? Y también estaba mirando otros números como el de José María Arguedas, y ahí están cosas que pertenecen al mundo colonial, como al mundo moderno, como al modernismo. Entonces, ustedes han hablado también del cine, de la música, de otros números. Todo eso va acercando muchísimo al lector. Y yo creo que también las portadas fueron muy importantes, porque las portadas, ya sean dibujos de Quique, o en este caso el segundo número, una pintura de Tilse, o también él retocaba las fotografías, ¿no? Sí. Como es me encantó, por ejemplo, el número que hizo, bueno, el de Clorinda, por supuesto, pero por aquí tengo uno que también me parece sumamente interesante, que es, a ver, ¿dónde te metiste? El de Blanca. Tengo acá varios números. El de Blanca Varela, que es el que más me llamó la atención, porque este fue publicado en el 2009, y esta fotografía está pintada por Quique. Es una mirada muy interesante, me gusta mucho, pero este número particularmente, lo que hablábamos, es de que está titulado como la obra poética de Blanca Varela, y ese artículo escribió Marco Martos. Entonces, es muy interesante, digamos, el testimonio, lo que nos dice Marco sobre la poesía de Blanca, pero en este número que está su foto, su pintura, no hay ninguna escritora que
que acompañe este número, ¿no? Y eso me llamó también la atención porque me empecé a dar cuenta de que la participación realmente de críticas literarias, de intelectuales, mujeres o de escritoras era bastante poca. O sea, de que el lugar de la escritura no estaba compartido de la misma manera entre los escritores del momento con las escritoras o críticas o estudiosas del momento. Y eso se nota mucho, entonces para mí ha sido una gran alegría que haya un cambio y que se esté pensando que la revista puede seguir creciendo, que puede tener otras aristas y que se pueda ahora incluir otras voces que no se incluyeron en el pasado. Justamente con la dirección de María Emma, ¿no? Que le hicimos un homenaje hace poco con el IPNA, también veo que hubo el cambio y se pudieron sacar 2 dossiers dedicados a escritoras particularmente, como el que has mencionado de Clorinda Mato de Turner y el de Magda Portal, que incluye a críticas literarias y escritoras. Entonces, me parece que se está abriendo de una manera muy linda, de que todavía hay mucho espacio, muchas cosas que se pueden incluir, y quiero felicitarlos por el trabajo de tantos años. O sea, Luis Valera fue maravilloso como fundador y lograr el público, tener la revista constantemente, que no se cayera, que a pesar de que han habido diferentes directores en la Biblioteca Nacional, la revista ha seguido, ¿no? Ha seguido exitosamente y eso es un gran logro. Y bueno, y te felicito por el trabajo que estás haciendo. Gracias. Gracias, gracias Rocío y Dante, los dos han sido súper generosos con lo que estamos haciendo. Y retomando un poco lo que mencionaron los dos, en efecto sí había se me fue la palabra, pero un desbalance entre tanto los destacados, los homenajeados, como los articulistas, como dice Rocío. Entonces, como señala Dante, todo es perfectible. Un poco lo que sí he tratado de hacer desde que me dedico a editar la revista es buscar ese balance, ¿no? Como mencionábamos fuera del aire, en la era Valera, solo hubieron 2 números dedicados a mujeres, ¿no? A Blanca Varela y a Lastenia Canayo. Entonces, un poco lo que sí hemos buscado en los últimos números, el de Clorinda, el de Magda, y bueno, el próximo número que vamos a dejarlo en suspenso para que sea una sorpresa, pero también va a estar dedicado a una mujer. Pero también a veces me pregunto cómo ir. Dante mencionaba que las motivaciones, los gustos de Valera se notan mucho en esos números pasados de la revista, y efectivamente era un cinéfilo total, ¿no? Y era un hombre con una amplitud de conocimiento y de cultura y de contactos también, porque era parte de este medio cultural, se movía, era amigo de estos escritores, de artistas, de cineastas y demás, de críticos. Entonces, él tenía una amplitud que yo reconozco no tengo. Me gusta mucho el cine, soy melómana, pero al mismo tiempo sí siento que mi formación en literatura es lo que más conozco y lo que más el terreno en el que me siento segura, ¿no? Entonces sí hay una lucha ahí por salir un poco de las propias, no sé, cajas que nos ponemos los editores en los temas que son de nuestro interés, porque finalmente es una publicación financiada por el Estado y la idea es dar este contenido diverso, ¿no? Entonces ahí siempre hay una disyuntiva, pero bueno, también me han acompañado Alejandro Susti en su momento para el suplemento de Luis Loaiza, hizo la investigación, la selección, coordinó el suplemento, y en el caso de Demetrio Peralta, que es el hermano desconocido de los 2 más famosos Peralta, de Gamaliel Churata y del poeta el poeta, no me acuerdo, Arturo Peralta, era el hermano desconocido y era un artista que además transitó por diversos géneros, ¿no? Terminó siendo muralista. Así que ahí Cristian Reynoso, que ha estudiado y que va a publicar un libro sobre el tema, fue quien editó el suplemento. Así que felizmente nos acompaña en buenas manos. Y bueno, y Rocío, has colaborado en los 2 últimos números, luego vamos a hablar de eso.
Así que esperamos eso, ¿no? Que cada vez la revista se renueve y además vaya creciendo con los años. Quisiera hacer una segunda ronda de preguntas, pero en esta les voy a hacer alguna pregunta diferenciada a cada uno. Quiero comenzar con Dante, porque, bueno, Dante Trujillo, como mencioné cuando lo presenté, dirige una revista también de mucha calidad, que además es de acceso gratuito, eso hay que agradecérselo y aplaudirlo, que se llama Buen Salvaje, es una revista sobre todo literaria, y bueno, entonces quería que Dante comparta con nosotros un poco las penurias y bueno, y también las cosas buenas de hacer un emprendimiento como este en un país como el Perú, ¿no? ¿Cuál es también el balance de la importancia, ¿no? Porque, ¿por qué editar una revista como Buen Salvaje? ¿Por qué te mueve? Y un poco, ¿cómo ves las revistas culturales en el panorama actual en el Perú? Todo eso en 4 minutos, ¿no? Eh, Cuando la revista nació en el 2012, una influencia era Libros y Artes. Estaba en el radar, claramente, ¿no? Y guardando las distancias, Hueso Húmedo. Y casi parabas de contar porque las publicaciones universitarias no eran, para el propósito de la revista de Buen Salvaje, no eran un referente, eran referentes más bien publicaciones extranjeras. Entonces, para ese entonces, para el 2012, Letras y Artes era quizás el mejor referente de lo que nosotros queríamos hacer, porque quizás no tengo ningún reparo en decirlo, del 2012 lo que era el Dominical, que ya casi ni existe, estaba pues, en una crisis, por decirlo amablemente, ¿no? Entonces, una crisis de la que luego se recuperó un poco, digamos, ¿no? Entonces, decía, era una referencia que tenía muy presente, y bueno, el trabajo del editor, como bien sabes tú, y de hecho Rocío también, es una chamba que básicamente la hace uno. O sea, siempre es un equipo pequeño y voluntarioso, qué sé yo, pero casi siempre es alguien que está detrás de la revista, ¿no? En este caso era Valera, por supuesto, y yo sé que Valera se la hacía solo, o sea, hacía prácticamente toda la revista solo, creo que hasta la diagramaba, No. o si no la diagramaba Tanto casi, sí no, pero él hacía los índices, él llamaba a la gente, él esperaba los textos, los editaba, etcétera, ¿no? Y esa es la chamba que casi siempre hace un editor peruano, digamos, ¿no? No hay un equipo porque no hay la plata para que haya un equipo, por lo general, ¿no? Como decía al principio, lo más difícil de hacer una revista literaria o una revista cultural del Perú no es el insumo, es la sostenibilidad, digamos, ¿no? Entonces, Buen Salvaje tuvo, guardando las distancias también, pero un poco como la Biblioteca Nacional tuvo sponsor desde el principio, entonces eso permitió su existencia y su gratuidad, digamos, ¿no? Pero de otra manera, pues yo no la veía factible, ¿no? No veía viable la revista si no fuera con apoyo, digamos, ¿no? Porque además el público al que va, no vamos a entrar pues, en análisis marqueteros, sociológicos del asunto, pero no es pues tampoco, o sea, si la revista está dirigida a estudiantes universitarios, pues la verdad es que por lo general son vicios, pues o sea, no tienen plata para comprarse una, no sé. Entonces, pero sí quería seguir un poco ese espíritu también que tiene Libros y Artes, ¿no? De tener, en el caso de Buen Salvaje sí es solo literaria, no hay textos que no sean literarios, pero sí este asunto de convocar a quienes tú supieras que mejor pueden desarrollar un tema y trabajar cercanamente los textos, ¿no? Que es algo también importante. En muchas publicaciones, lamentablemente, no tengo ni siquiera que mencionar nada, ustedes seguramente lo imaginarán, pues no hay un verdadero trabajo de edición, me parece. No basta con recibir los textos, muchas veces es un trabajo arduo y a veces incluso peleón, ¿no? De idas y vueltas con los autores, etc. Estoy seguro que Valera lo hacía. Ahora, eso sin descontarlo la altísima calidad de sus colaboradores, ¿no? Rocío mencionaba a varios, ¿no? A Peter Elmore, que es un conspicuo colaborador de la revista, ¿no? Marco Martos, etc. Entonces, me he ido un poco por las ramas, pero también tu pregunta era muy amplia.
Y bueno, me parece loable el trabajo de Valera, insisto, perdonen que insista, pero me parece que la comunidad cultural peruana debería hacer un reconocimiento mayor a esa persona. Eh, y ojalá la revista, yo estoy seguro de que va a seguir contigo, Gracia, el camino correcto, ¿no? Que la Biblioteca Nacional, antes de acabar, quería decir, la Biblioteca Nacional está haciendo tantas cosas fantásticas, ¿ah? Durante la pandemia se han pulido, haciendo llegar muchos contenidos, charlas, conferencias con miles de personas, ¿no? Y unos contenidos maravillosos de literatura, de historia, etcétera. Más allá de la digitalización agresiva que están haciendo de sus contenidos, y la biblioteca digital me parece, yo sé que no es algo muy reciente, es algo que se venía trabajando, pero ahora mismo, como la ves, está fantástica, ¿no? Yo los felicito a Ezio, al ministro, a ti, a todas las personas involucradas en que esta bonita máquina marche bien. Gracias, Dante. No, Rocío, por nos favor. quedan 5 minutos, pero si nos puedes rapidito comentar sobre tu rol como colaboradora. Tú has colaborado en los 2 últimos números, o bueno, 2 de los 3 últimos números. Sí. Bueno, en realidad para mí fue una gran alegría porque es una revista que quiero mucho desde su inicio y ya tiene 18 años, entonces me dio muchísima alegría sobre todo de que fuera el número sobre Clorinda Mato, que es una autora que la llevo en el corazón, que le he trabajado tanto y que realmente es poco conocida, aparte de un círculo académico, se conoce por Ave sin Nido, pero era una mujer impresionante porque fue una gran periodista, dirigió periódico en Cusco, en Arequipa, en Lima, en Buenos Aires, escribió novelas, escribió crónicas, escribió miniaturas, biografías, etcétera. Además que fue una activista feminista, política. Entonces para mí fue una gran alegría colaborar en este número dedicado a Clorinda, ¿no? Y además pudiste también traer a Karina Pacheco, que es del Cusco y que conoce otro lado de Clorinda, desde ese lugar, a Evelyn Sotomayor, que también es otra especialista, a Vanessa Miseres, que habla de su viaje a Europa, a Francesca, que también ha trabajado mucho y ha visto el feminismo paralelo con lo que pasaba en Inglaterra cuando ella viajó a Europa. Entonces, tener un número dedicado a ella creo que fue muy importante, es muy importante porque dará muchas ganas a las personas que la conocen poco de saber más de lo que fue esta escritora, ¿no? Yo creo que abre todo un campo, porque yo creo que tú tienes seguramente una posibilidad de incluir otras escritoras que merecen también tener unos números exclusivos y también incluir otras voces, como estábamos hablando. Yo sé que han hecho un trabajo fantástico y que siempre, como decía Dante, hay lugar para más. Pero para mí fue realmente algo muy lindo de hacer, igual con el de Magda Portal, porque Magda Portal también se le ha dado poco espacio y también es una persona que fue importante porque justamente ella fue a Berkeley en los años 80, yo no estaba allá, pero Francine Macielo, mi profesora y amiga, la entrevistó y entonces en su clase sobre las mujeres activistas políticas, lo primero que yo vi en mi primera clase en Berkeley fue el video de la entrevista de ellas a Magda. Y me dio muchísima alegría que se le diera el espacio, porque también es una otra mujer muy importante en la historia y cultura peruana, no solamente como poeta, también fue narradora. Ahí hablamos en este número acerca de su novela La Trampa. Victoria Guerrero habla de su poesía. Está este lindo dossier sobre las cartas de ella, que es un lujo poder leerlas. Y bueno, está Diana, que ha trabajado Diana Miloslavich y Ana María Portugal, Esther Andrade, que ellas fueron las pioneras, ¿no? En darles voz. Y Mariela Sala, que también es otra escritora y muy cercana. Entonces, también me parece que es súper importante que se conozca en su total dimensión a una persona como Magda Portal y ver por qué decidió de un partido político, cuáles fueron las razones, entender cuál era su poesía, cuál era su narrativa
y cuál era su activismo político. Bueno, creo que tenemos poco tiempo, Sí. pero yo creo que seguir en esa línea está muy bien. Y como tienes tantas personas que puedes invitar a hacer los dossiers, vas a continuar con música, vas a continuar con cine. Es una revista que tiene larga vida. Mucha suerte con esa responsabilidad que tienes Sí, en tus manos atendiendo ahora. a lo que has dicho tú, parece que me fui al otro extremo, porque en esos dos números justamente todas son mujeres, ¿no? Bueno, Todas las articulistas. Pero bueno, pero no, había un balance en los otros también, paridad sobre todo. Bueno, muchísimas gracias Rocío y Dante, al final el tiempo quedó corto. Antes de despedirme, quiero recordarle al público que, como decía Dante, toda la colección de libros y artes está digitalizada y para el acceso y la lectura en línea en la página de la Biblioteca Pública Digital. También les recuerdo que estén atentos porque en el mes de noviembre lanzaremos el número 95-96 de la revista y bueno, ya comunicaremos a quién va a estar dedicado. Y bueno, nada, gracias a todos, gracias a la Feria del Libro nuevamente y buenas noches con todos.